La Fundación Cultural, Artesanal y Ambiental Guaycamarintia, en el marco del proyecto Nuestra Herencia Artesanal en la Arquitectura del Bareque, rinde homenaje a Finlandia en sus 146 años de fundación. Estamos en Finlandia, Quindío, en el programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que tiene que ver con la recuperación de las historias del Bareque y también de las gentes o de los sucesos históricos que en este Quindío han marcado lo más importante para cada uno de los municipios. Y en este momento estoy con el historiador Gonzalo Valencia. Gonzalo maneja un espacio muy interesante en Finlandia, que es el de archivo fotográfico y histórico Jorge Arango Gutiérrez, donde se está compilando la memoria fotográfica de Finlandia y muchos elementos que tienen que ver con los años que han transcurrido en este municipio. Este es el mes de agosto de 2024 y por supuesto Finlandia está de cumpleaños porque está celebrando 146 años de vida municipal. Muchas gracias, maestro Roberto Restrepo, y gracias también a la Fundación Guaycamarintia por la invitación a este espacio en el que estaremos hablando sobre la historia de la Fundación de Finlandia, que cumple este 20 de agosto 146 años. Ya acercándonos al sesquicentenario, nos deben dejar muchas reflexiones. Pues hablemos entonces un poco sobre los primeros años de su historia. Yo quisiera hacer como una pequeña introducción, sí, y contar que cuando se fundó Finlandia, este territorio que hoy llamamos Quindío, o que también se llama la Hoya del Quindío, pertenecía al Estado Soberano del Cauca, sí, capital Popayán, y provincia del Quindío, capital Cartago. exactamente. Como para situarnos pues en que en ese tiempo esto era un estado o una república federal, Sí. Entonces por eso se llamaba Estado Soberano Cauca. Así es, y entonces en esa medida la historia nos sitúa tal vez en el primer suceso que dio a conocer a Finlandia, y entonces estamos hablando de 1890. En ese momento Finlandia seguía perteneciendo a Salento, era su corregimiento, era ya un caserío, pero administrativamente era corregimiento de Salento. Y es curioso que por primera vez en la vida de este país, un país rural, muy disperso, con poblaciones muy alejadas, ya Finlandia, porque así se le llamaba en ese momento, se dio a conocer por un descubrimiento arqueológico. Y ese descubrimiento se conoció como el Tesoro Quimbaya, en 1890. Entonces, fue dado a conocer Finlandia en España, pero también en Bogotá y en Salento. Y allí encontramos entonces que Finlandia ya era un municipio famoso por su riqueza arqueológica. Bueno, maestro, pero yo creo que también debemos de hablar un poquito específicamente de la fundación, Sí, que según los datos que tenemos, fue fundado Finlandia por un gran grupo de familias venidas del suroeste de Antioquia en ese 1878, más o menos un grupo de 100 o algo más de familias antioqueñas, y obviamente con todas las autorizaciones y acompañados por funcionarios de Cartago, sí. que vinieron hasta acá y digamos dirigieron en cierta forma la fundación. Así es, la historia dice que fueron 102 personas, Sí. y también se asegura que el acta de fundación se extravió. Y como usted lo dijo, había un funcionario
muy importante. Y ese funcionario, Felipe Meléndez, fue a la postre durante muchos años el que determinó la historia, fuera asignado su nombre como único fundador. Es muy curioso. Y claro, eso tiene su explicación. Los 102 personajes del acta de fundación a acción de Felipe Meléndez eran completamente desconocidos. En el año siguiente a su fundación, en 1879, aparece una resolución donde se asegura que don Felipe Meléndez era uno de los vocales en la provincia del Quindío. Entonces, claro, cuando durante muchas décadas Felipe Meléndez aparece en la historia, es porque se aseguraba que él era el principal fundador. Hoy, por fortuna, eso se ha revaluado. Sin embargo, ¿dónde quedó la huella de Felipe Meléndez? En la escuela y también en el nombre que durante muchos años se perpetuó en la asignación del fundador. Estamos al interior de un monumento arquitectónico muy importante de Finlandia, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que inició su vida en 1907, cuando las hermanas belemitas llegaron desde Alcalá por el camino del Quindío hasta Finlandia y así crearon la primera sede de esa congregación religiosa en el eje cafetero. Y estamos hablando de don Felipe Meléndez, a quien se le atribuye la fundación de Finlandia, siendo él apenas uno de los 102 personajes que intervinieron en la fundación de este municipio. Y aquí hablando pues con don Gonzalo Valencia, el director del Archivo Fotográfico e Histórico de Finlandia, pues estamos recordando hechos interesantes alrededor de esta figura. Maestro, quiero que hablemos, le propongo que hablemos de el nombre de Finlandia. Sí. Porque pues hay varias teorías. Una teoría se la voy a dejar a usted, que es la de don Felipe Meléndez. Sí. Y hay otra teoría que es que el nombre de Finlandia era Finlandia, como el país europeo. Sí. Pero dicen las crónicas que los sacerdotes eran vehementes en el púlpito pronunciando el nombre de Finlandia con la N. Sí. Y que también dicen esas mismas crónicas que lo que pasó es que los campesinos no quisieron hacer el esfuerzo de pronunciar la N y que dejaron Finlandia. Sí. ¿Qué opina usted de eso? Pues es muy interesante esa polémica, la ha tenido Finlandia, una de las polémicas, porque son varias, la ha tenido Finlandia durante muchas décadas. Y le confieso, mi apreciado Gonzalo, que a ratos yo hasta he querido situarme en esta situación de la toponimia extranjerizante, porque si vemos de dónde se origina el nombre de Salento, y también el de Armenia, y también el de Circasia, vemos que son tres topónimos extranjerizantes: la República de Armenia, la región de la Unión Soviética llamada Circasia, y también, en este caso, Salento, la región asiática. Entonces, claro, un cuarto municipio en esa escala de fundación de finales del siglo XIX, que pudo haberse llamado Finlandia y que, como usted lo anota, por pronunciación terminó con el nombre que ahora tiene. Y así fue. El padre Francisco de Paula Montoya y los extranjeros que pasaron por acá a finales del siglo XIX siempre lo llamaron Finlandia. Pero entonces hay una situación bien interesante. En 1894, Eliodoro Peña Piñeiro asevera que fue en realidad Felipe Meléndez con otro personaje a quien la Junta Pobladora asignó en funciones, fueron los que colocaron el nombre de Finlandia a partir de los dos vocablos
del latín y del inglés, que finalmente da con hija de los Andes. Pero ahí queda en el tapete la discusión. Ojalá algún día eso se pueda dirimir. Pero es tal vez uno de los municipios de Colombia donde la discusión todavía se da alrededor de su nombre. Lo que sí es cierto es que en el archivo histórico de Finlandia, que reposa en el archivo central del municipio, hay documentos desde 1895. Y ya en todos los documentos que he revisado de ese archivo, en todos está Finlandia. Ah, qué bien. Finlandia, de 1895 en adelante, que es lo que existe. Ajá. ¿Y más o menos hasta qué año se escribe Finlandia? No podemos tener ese dato porque no tenemos documentos de antes de 1895. Ajá. Entonces eso es una labor que está ahí pendiente de pronto localizar algún documento anterior a eso. Sí. Bueno, hay otro elemento interesante en lo que concierne a los nombres que ha dado para mucha confusión, y es el nombre de nudilleros. Año tras año, por esta época, obviamente en agosto, otra vez se da la situación. Estos se llamaban nudilleros o novilleros. Entonces allí hubo otra confusión histórica que vino hasta hace muy poco, cuando se trata de aclarar que en realidad el nombre nudilleros no debe ser por cuenta de otra versión que apunta a novilleros, en el sentido de que novilleros era el sitio alto desde donde se podían contar los ganados, Sí. En este caso las novillas, diría yo. Pero hay quienes siguen insistiendo en que nudilleros corresponde a lo que, según ellos anotan, es una planta silvestre que hoy se encuentra todavía en los potreros y que se llama nudillo. Entonces, allí, Finlandia y Finlandia, nudilleros y novilleros, son las dos polémicas de este municipio que algún día se tendrán que dirimir. Bueno, y también hay que hablar de que si es cierto o no que nudilleros o novilleros era un campamento, era un sitio donde llegaban los arrieros, donde había, no sé, descanso, agua. No sé si eso se haya podido corroborar algún día. No parece ser porque solo hay unas 3 versiones de los años posteriores a la fundación de Finlandia, donde no se habla ni de nudilleros ni de novilleros, pero sí se habla de un sitio muy común y muy importante, por lo menos para los muchachos, que es Portachuelo. E incluso el cronista extranjero, el viajero extranjero que lo menciona, no lo hace como Portachuelo, sino Portachuela. Y él dice que en ese sitio había una familia antioqueña y Portachuela o Portachuelo corresponde a el corazón del bosque de Bremen. Lo que sí supimos es que todas las familias que vienen del oficio del canasto, de bejucos, vivían en ese sector. O sea, la gran mayoría de canasteros que hoy ocupan el barrio San José ocuparon a principios del siglo XX esa parte boscosa de Portachuelo. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban cerca de la fuente de abastecimiento del bejuco. Y cuando ya vieron las condiciones difíciles, cuando ya Finlandia crece, y en los años 20 y 30 ya ellos ven las condiciones de habitabilidad en Finlandia, se trasladan y queda prácticamente esta región de Portachuelo deshabitada. Pero llama mucho la atención que allí, antes de la fundación de Finlandia, pudieron haber existido colonos antioqueños. Bueno, y también podemos hablar, maestro,
de la gente que llegó a fundar Finlandia, que sabemos que la mayoría eran del suroeste de Antioquia, sobre otra teoría que dice que en su mayor parte eran descendientes, ya segunda o tercera generación, de vascos, que por eso la arquitectura, sí, que por eso la forma de alimentarse, que por eso la forma de tener tantos hijos, y también por un rasgo muy importante de la cultura antioqueña, que es la fe católica. Sí. ¿Usted qué opina de eso? Sí, es cierto, incluso varios documentos no muy conocidos dan cuenta de eso, del origen vasco de los pobladores de esta región. Y cuando ellos vienen, les llama mucho la atención la arquitectura. Y entonces en ese detalle tan interesante, ellos se identifican con sus ancestros y también con sus descendientes. La descendencia vasca incluso se puede mostrar y se puede aclarar en los apellidos. Y efectivamente, sobre todo el Ramírez, es un apellido que se encuentra con mucha frecuencia, no solamente en Finlandia, sino en todo el eje cafetero y por supuesto en Antioquia. Entonces sí, son elementos interesantes que también hay que seguir estudiando. Hay muchos aspectos de Finlandia que, a diferencia de otros municipios de la región, no se han indagado y no se han explorado bien. De ahí la necesidad de que ese archivo histórico de Finlandia sea mucho más estudiado. Sí. No sé qué ha pasado, mi apreciado Gonzalo, seguramente o ha faltado el interés de los investigadores o qué ha pasado, o hay restricciones en el acceso al archivo. No, el archivo está abierto, sí, a investigadores, a público también. Sí. Ahí están los libros disponibles. Ahí hicimos un trabajo que tenemos que continuar, que es la descripción del archivo. Uh-huh. O sea, la descripción de lo que hay. Ya llevamos 15 libros, entonces se va clasificando folio por folio el tema de cada folio. Porque bien. El archivo, digamos, fue encuadernado como por fechas, más o menos. Pero no se siguió una temática, o sea, un libro con una temática, otro con otra temática, no, sino que entonces uno encuentra en un libro muchas cosas. Entonces es importante hacer una descripción. Y la descripción se hace folio por folio. Ese es un trabajo que hay que hacer, pero que es un trabajo muy costoso y de tiempo. Porque es mirar este folio y contar aquí en un Excel, contar qué contiene ese folio. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Bueno. Entonces el investigador, cuando llega al archivo, va a encontrar el material y entonces puede revisar qué contiene, qué contenidos hay y mirar qué le interesa o qué no le interesa. Más fácil, más asequible a la gente. Bueno, entonces en estas condiciones vamos a tener mucha claridad. Bueno, aprovechemos esta última parte para hablar de este maravilloso monumento arquitectónico, porque además nos situamos en 1907, cuando las hermanas belemitas llegan aquí al territorio. Y estamos en este momento en la zona oriental, donde prácticamente comenzó la vida del colegio, porque en estos salones, aquí tenemos detrás de nosotros una de las puertas antiguas, que entre otras cosas tiene el color original del colegio, un café intenso, muy hermoso. Eso tiene que ver directamente con nuestra arquitectura, porque la gran mayoría, paredes blancas y puertas, ventanas, café oscuro. Sí. ¿No es cierto? Y aquí está. Y aquí está, sí. Un solo tono de color. Entonces, claro, en 1907 llegan las hermanas. Es una jornada que comienza al sur del país y es todo un acontecimiento histórico
Ellas con su colegio están celebrando en este mes de agosto 117 años y seguramente el 29, que es la fecha clásica de ellas, aquí nos vamos a encontrar otra vez para hacerle otra entrevista a la historia y espero que ese día nos encontremos. Sí, maestro. Mi apreciado Gonzalo. Estamos listos para cuando el 29 de agosto. El 29 de agosto entonces será nuestra próxima cita con la historia. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural.